Encantado de estar aquí con vosotros otra vez. Muy bien. Cuéntanos, Sergio, primero que nada, a la gente le gusta luego saber, mira, ya vinimos de Ciudad de México, luego nos fuimos a Sí, Colombia, ahora sí. estamos en Madrid. En Madrid, sí. Muy bien. ¿Y de dónde eres tú, Sergio, originario? Yo soy de Sevilla. Sevilla está al sur de España, en Andalucía. Pero aún así llevo aquí en Madrid pues casi 15 años ya o algo así. Estuve viviendo primero en Inglaterra un tiempo y luego me vine aquí, entonces fue cuando fundamos la empresa, ¿no? Y desde entonces, desde aquí, desde Madrid, pues intentando ayudar a todo el ecosistema empresarial. Pues magnífico. Pues, Jaime, ¿qué te parece si le dejamos el micrófono y la cámara a Sergio para que nos haga favor de hacer su presentación, que estaremos escuchando con mucha atención? Claro que sí, Sergio, pues bienvenido. Micrófono y pantalla, gracias. todo tuyo. Muchas gracias, Felipe. Bien. Pues bueno, pues nada, el otro día cuando me llegó la invitación, ¿no? Pues me encantó el tema, ¿no? Es un tema muy interesante, en un foro muy interesante y que ahora por fin, después de tanto tiempo, ¿no? Estamos viendo cómo está cogiendo fuerza todo lo que llevábamos tanto tiempo hablando, ¿no? Y esa T de tecnología, pues cómo tiene que ayudarnos a habilitar un poco pues, por lo que llevamos tanto tiempo persiguiendo, ¿no? Que es el conseguir empresas más responsables, más alineadas y sobre todo con una responsabilidad mucho más alineada con el negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros llevamos pues en primera persona viviendo muchos años pues cómo esa tecnología puede ayudar a habilitar, ¿no? y hacer mucho más rápido esa transición, ¿no? Cómo puede ayudar a muchas empresas a realmente poner en valor y cuantificar pues, muchas de las acciones que luego pues, posteriormente se van a ver reflejadas en un desempeño más responsable, más sostenible, ¿no? Durante muchos años hemos hablado de, pues oye, cómo esto se tiene que ver transformado, cómo esto tiene que tener impacto en negocio y cómo la sostenibilidad se tiene que... ¿No se escucha? No. Perdón. Que me dicen que no se escucha mucho. ¿Vosotros me oís bien? Se oye un poquito viciado, Sergio. Vale, vamos a probar esto. Un segundo nada más. A ver, ¿ahora? Perfecto. ¿Mejor? Perfecto. Sí, mucho mejor. Estupendo, magnífico. Muy bien, pues nada, lo que estamos diciendo, ¿no? Que llevamos mucho tiempo viendo, pues, a ver cómo esto puede coger mucho más fuerza, ¿no? Hemos visto cómo ha habido un marco regulatorio que ha venido a transformar muchas cosas, ¿no? Y ahora estamos empezando a ver también incluso, pues cómo ya por fin la sostenibilidad está jugando un papel muy relevante en los canales de financiación, ¿no? Que al final es una palanca importantísima, ¿no? Al final el acceso a financiación o el acceso incluso a renegociaciones de deuda, etcétera, etcétera, pues esa palanca que el negocio sí que entiende, ¿no? Y que empieza a ayudar a poner en valor y a arrancar muchas de las iniciativas que nos interesan y que nos llevan tantos años ocupando, ¿no? Antes, cuando habéis terminado el panel anterior, habéis comentado, pues, oye, lo interesante de traer experiencias de otros países, ¿no? Y de compartir experiencias entre diferentes países, que no es ni más ni menos que al final lo que va a ser la experiencia global, ¿no? Es decir, antes lo decías tú, Felipe, cuando terminaba, lo que ocurre ya en otros sitios va a terminar ocurriéndonos a nosotros muy pronto, ¿no? Y yo para la conversación de hoy traía un ejemplo muy concreto que nos está ocurriendo a día de hoy en Europa, ¿no? Y que simboliza muy bien cómo esa tecnología nos va a ayudar en esta transición que está ocurriendo, ¿no? Aquí en Europa, que vosotros sabéis, además, que somos mucho de regular, ¿no? Somos mucho de poner muchas normas y mucha regulación en todos lados. Hemos hablado ya en otras ocasiones muy extensamente de toda la regulación que se está viniendo encima, de toda la taxonomía europea de finanzas sostenibles, ¿no? Como los diferentes grupos de trabajo en Europa están ahora mismo definiendo todo un marco en el cual se está pues definiendo toda esta taxonomía que va a determinar de manera muy cuantitativa y de manera muy consistente y muy férrea pues los accesos a diferentes vías de financiación y, como decíamos antes, incluso impacto en renegociaciones de deuda, ¿no? Y esto es algo que nos está llegando, que nos está cayendo encima. El sector financiero se está viendo muy impactado por esto, está habiendo muchísimas iniciativas en intentar ver cómo entender esta taxonomía y cómo aterrizarla
en las mediciones de desempeño de las diferentes compañías, porque al final pues todo va a terminar en que un análisis muy cuantitativo de estas diferentes métricas, de esta metodología de cálculo, pues como decíamos antes, ¿no? Nos va a repercutir en cierto scoring o en cierto desempeño que nos va a permitir acceder a más dinero o renegociar el dinero de manera más sencilla, ¿no? Entonces yo para esta conversación de hoy pues traía un ejemplo y traía un pequeño caso práctico que es muy representativo, que tiene que ver pues con esta taxonomía europea, ¿no? Os traigo una presentación que ya estamos compartiendo, de donde ahí veis el título, y que lo quiero usar como decía, ¿no? Lo quiero usar como vehículo conductor para representar cómo todo el ecosistema tecnológico dentro de grandes empresas, y creo que eso terminará permeando, cómo el ecosistema tecnológico está cambiando, ¿no? Y cómo diferentes soluciones van a aparecer en escena en los próximos años para ayudarnos a adaptarnos a todo el mare que nos viene de regulación y que nos va a obligar a determinar nuevas herramientas tecnológicas, ¿no? Nos va a determinar a tener todo un ecosistema de herramientas basadas en la medición del desempeño sostenible de nuestras organizaciones, ¿no? Y creo que este ejemplo de Europa, de la taxonomía europea, pues es un grandísimo ejemplo, ¿no? La taxonomía europea se basa en una serie de objetivos medioambientales, en los cuales ahora mismo se han definido dos. De hecho, ya se ha hablado extensamente en muchos otros foros, que son ahora mismo los dos que están puestos en lugar, que son el Climate Change Mitigation y el Adaptability, ¿no? Son como las dos grandes líneas en las que se está trabajando ahora, ¿no? Se está intentando cuantificar de alguna manera el desempeño de diferentes empresas en cada uno de estos objetivos medioambientales. Y cuando digo cuantificar, incluso se está intentando entender y unificar en una métrica que es muy entendible para todos, que es la métrica financiera, ¿no? Que es al final la que entienden todos. Si penetramos un poquito en la metodología y en la metodología de cálculo, pues es una forma muy sencilla, ¿no? Al final lo que se está viendo es tres dimensiones principales que todo el mundo entiende, que es la dimensión del turnover, la dimensión de los ingresos, la dimensión del CAPEX y la dimensión del OPEX. Es decir, se está haciendo todo un ejercicio de investigación y de cuantificación en diferentes empresas del volumen de ingresos alineados con los diferentes objetivos medioambientales determinados en la taxonomía. Se está cuantificando el nivel de inversión en CAPEX y el nivel de inversión en OPEX. Esto al final lo que va a decir es qué porcentaje de nuestro negocio, qué porcentaje de nuestras inversiones y qué porcentaje de nuestros gastos recurrentes están alineados con acciones que impactan directamente en objetivos medioambientales o que directamente impactan en esta transición ecológica, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, esto, como decía, al final está obligándonos a reinventar muchos de los sistemas informacionales o reinventar mucha de la tecnología dentro de muchas de estas empresas, ¿no? En nuestro caso particular, nosotros llevamos muchísimo tiempo trabajando en sistemas de gestión de información no financiera, ¿no? Nosotros llevamos muchísimos años trabajando con empresas en cómo crear esos nuevos sistemas que alberguen las necesidades de información tan heterogéneas que esta temática nos pone encima de la mesa, ¿no? Al final, pues esto lo hemos vivido todos, la información no financiera es extremadamente diversa y extremadamente heterogénea, y las necesidades de soluciones tecnológicas necesitan avanzar y ser muy adaptables a las necesidades de cada uno, ¿no? Es decir, este nuevo ecosistema nos está trayendo la necesidad de introducir flexibilidad, tecnológicamente hablando, en un mundo que tradicionalmente era muy, muy rígido, ¿no? Es decir, lo que hoy nos está ocurriendo en el mundo de la sostenibilidad es lo que ya ocurrió en su momento cuando hubo una evolución tecnológica en el mundo financiero, por ejemplo, ¿no? O como ha ido ocurriendo en muchas otras partes de la compañía. Cuando nos hemos enfrentado a un marco, ya sea regulatorio o ya sea operacional, en este caso regulatorio, que nos obliga a tener un mayor control y un mayor gobierno de la información dentro de nuestras compañías, pues se inicia toda una transformación tecnológica, ¿no? Esta transformación, como decíamos antes, en el mundo financiero eso ya se comenzó hace muchísimo tiempo y está totalmente establecido. Y esto es lo que nos viene ahora en el mundo de la sostenibilidad o en el mundo de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Se están
identificando nuevas necesidades tecnológicas que están abriendo nuevas oportunidades a la creación de un ecosistema que necesita de diferentes herramientas para poder construir esas soluciones, ¿no? Nosotros estamos hablando mucho del concepto de ERP de sostenibilidad. Es un concepto un poquito que lo utilizamos más por andar por casa, ¿no? Pero que viene a reflejar la necesidad que va a ocurrir en esa transformación tecnológica de muchas organizaciones. Y esto va a ocurrir en total. O sea, nosotros lo estamos viviendo en primera persona con muchos de nuestros grandes clientes. Están teniendo que adaptarse internamente a la creación de nuevos procesos, nuevos modelos de gobierno y nuevas plataformas. Y esto va a terminar ocurriendo, va a terminar permeando en toda la capa de empresa, ¿no? Y como decía antes, pues al final tenemos que adaptarnos a nuevos modelos tecnológicos, tenemos que adaptarnos a nuevos modelos de desarrollo, incluso a tecnologías que están concebidas para ser mucho más ágiles y mucho más flexibles. Es decir, al final la información no financiera, como vemos aquí en esta imagen, lo que queremos es dibujar un pequeño diagrama de cuál es el ciclo de vida de la información a día de hoy en diferentes procesos de sostenibilidad, ¿no? Que ofrece diferentes casuísticas, ¿no? Por un lado, son sistemas que se tienen que adaptar a las diferentes fuentes de información dentro de la compañía. Es decir, necesitamos un ecosistema tecnológico que nos permita realmente construir soluciones muy adaptadas, no solo muy adaptadas a la naturaleza individual, que se puede entender de manera transversal a la temática que estemos considerando, ¿no? Al final, pues estaremos capturando información desde un punto de vista de información legal, información financiera, información de recursos humanos, información de calidad, etcétera, etcétera. Pero sino también, no solo transversal a la temática, sino incluso a las conexiones y los orígenes de esa información dentro de las compañías, ¿no? O a la naturaleza de cada una de ellas. Por tanto, esto es una pequeña revolución nueva. Tendremos que contar con sistemas que por diseño estén conectados a muchas fuentes de información dentro de la compañía, ¿no? Esto es algo que se lleva mucho tiempo hablando, ¿no? El unique source of truth o única fuente de la verdad, ¿no? O los famosos data lake, etcétera, etcétera, etcétera. Nos enfrentaremos a diferentes sistemas que van a necesitar aunar mucha información y van a necesitar ser muy heterogéneos a la hora de crear diferentes modelos de datos y, como decíamos, diferentes modelos de gobierno, ¿no? La información además cada vez es más, eso lo sabemos todos. Al final, dentro de las organizaciones cada vez se genera más información y la necesidad de consumo y de tratamiento de esa información es muchísimo mayor. Es decir, cada vez el trabajo que se realiza sobre cada uno de los datos individuales y la correlación entre los diferentes datos dentro de las diferentes partes de la compañía cada vez es más grande y cada vez más extensa y más necesaria. Y en el caso particular nuestro de sostenibilidad, es muchísimo más, lo llevamos viendo muchísimo tiempo. Al final existen estándares externos, existen necesidades de reporting externo que nos obligan a estar teniendo que correlacionar toda esa información. Por ejemplo, aquí en la parte derecha del diagrama, ¿no? Pues hemos querido representar algunas de ellas. Pues, por ejemplo, vemos aquí toda la parte de taxonomía, ¿no? En nuestro caso, que esto se va a traducir en reportes específicos que van a tener que estar construyendo cada una de estas empresas para poder dar respuesta a los requerimientos que les va a venir desde el punto de vista financiero para dar respuesta a la taxonomía. Y se van a tener que estar construyendo diferentes reportes, diferentes informes, construyendo diferentes tipos de datos, porque al final, dependiendo de cada sector y de cada empresa, pues la construcción de esos datos va a tener que darse de forma diferente. De la misma manera, vemos que hay mucho, como podemos ver aquí, muchísimos estándares, tanto locales como globales. Cada vez hay muchos más estándares que tenemos que reportar. Cada vez más organizaciones, desde los clásicos, desde los GRI o CDPs, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez hay muchísimas más presiones externas, tanto locales, ¿no? Externas a nuestro país como locales, para reportar información, e incluso ahora, pues en esta triple línea de balance, pues también igual, información social, de gobernanza, que cada vez va incrementándose más. Entonces, nosotros lo que vemos en primera persona, lo que nos estamos dando cuenta en esta evolución de la necesidad tecnológica dentro del mundo de la sostenibilidad, es que tenemos que avanzar una serie de pasos. Tenemos que ir hacia modelos mucho más flexibles, hacia modelos mucho más alineados con la necesidad inmediata, tanto externa como interna,
dentro de nuestra compañía y que estamos empezando un camino que todavía le queda mucho recorrido y que nos va a llevar a tener que definir modelos nuevos, ¿no? Entonces, como decía al principio, pues esto es algo que por ejemplo, nosotros aquí, ¿no? Pues nos está llegando ya, nos está impactando, nos estamos dando cuenta y que esto se va a ir trasladando a otros sitios, ¿no? Y que la tecnología, pues al final tiene que ser una herramienta. O sea, nosotros siempre decimos lo mismo, al final la tecnología tiene que ser un apoyo sobre el cual construyamos una gestión eficiente. Al final tenemos que diseñar e implementar esos sistemas que nos permitan dar respuestas a las diferentes necesidades y que nos permitan eficientar pues, los diferentes procesos que tenemos dentro de nuestra compañía. Entonces, pues muchos grandes retos. Nosotros vemos muchísimos retos por delante. Incluso nosotros mismos estamos continuamente reinventando los sistemas o los modelos de despliegue de nuevas soluciones. Cada vez verticalizamos, estamos viendo que hay que verticalizar más cada una de las necesidades y que cada una de las empresas tiene que estar preparada para lo que se necesita. Jaime, estás en mute. Allá. Muy bien, pues caramba, Sergio, muchas gracias y creo que ha sido muy esquemático todo lo que comentas y habla de nuevos mundos. Decíamos en la plática pasada que si un empresario falleciera y volviera a despertar, no se imaginaría el panorama en que se encuentra ahora el mundo y la tarea empresarial. Es todo un reto. Y tú nos has señalado varios de esos retos. Fíjate, Felipe, puro ESG, ahora sí que la teleeconomía de la sostenibilidad es lo que nos ocupa. Así es, y nos ha dado un panorama muy interesante, Sergio. Sobre todo nos ha compartido todo lo que hay detrás de toda esta parte de reportes, ¿no? Que no es únicamente el generar una narrativa, sino hay todo un tema de entender esta taxonomía, de poder saber dónde encontrar y cómo cruzar los datos, porque finalmente los datos sin esas herramientas que nos permitan interpretarlas, cruzarlas y darles dimensión, pues sería información inútil. Y creo que toda esta herramienta que ha desarrollado Sigris avanza muchísimo hacia no solamente a los KPIs y entender las variables, sino precisamente a traducir toda esta información en herramientas que nos permiten avanzar en una toma de decisiones inteligente en relación a nuestra gestión sostenible. Yo encuentro, Sergio, que en las empresas grandes de tamaño fuerte, pues me pareciera más sencillo encontrar ahí el interés y la necesidad manifiesta de usar este tipo de instrumentos y plataformas, pero ¿cómo hacer con el reto de permear hacia empresas que tengan menor tamaño? Esa es una interrogante que tengo, porque por lo que veo, no sé si tú coincides, pero son las grandes las que pueden estar mucho en esto. ¿Y qué hacemos con las pequeñas y medianas? ¿Cómo las vamos integrando? Yo creo que al final va a ser porque no va a quedar más remedio. O sea, al final esto es una ola que va al final terminar arrastrando a todo el mundo, ¿no? Lo vemos mucho, por ejemplo, ahora en temas de alcance 3, ¿no? Se habla mucho de huella de carbono, de los diferentes alcances, y alcance 3, ¿no? Oye, en mi cadena de suministro. La presión sobre las diferentes empresas que dan servicio a estas grandes cada vez es mayor. Es decir, cada vez más estas empresas grandes, estas más reguladas, tienen que dar información mucho más fidedigna de su impacto y del impacto de su cadena de suministro, y esto al final se está trasladando también a esa cadena, ¿no? Y esto lo vemos cada vez más, ¿no? Cada vez se habla más de compras responsables, de criterios medioambientales a la hora de hacer el sourcing o de hacer nuestras compras, y esta obligatoriedad le va a llegar a toda la cadena de suministro, ¿no? O sea, por un lado, va a ser una necesidad. Es decir, por un lado, nuestros propios clientes, aunque seamos empresas más pequeñas, nuestros propios clientes grandes nos van a obligar, de alguna manera, ¿no? Ya lo vemos viendo históricamente en diferentes procesos de homologación, o como vemos ahora, ¿no? En incluso requerimientos duros de reporte de cierta información, porque al final ellos son también
ellos son accountable por nuestras operaciones, nos va a llegar esta exigencia. Por otro lado, como decíamos antes, también va a llegar un momento que para acceder a los mercados financieros vas a tener que estar controlando también cierta información, que al principio será cada vez más pequeña, cada vez al principio pues te pedirán información mucho más pequeña, más descontextualizada, pero que a medida que vayas avanzando, la profundidad de esa información será cada vez mayor, ¿no? Pues como el ejemplo que estamos poniendo, como está pasando esto de la taxonomía, ¿no? Esto se está ocurriendo en varios objetivos y en varias fases. Y de inicio es muy sencillo. Es lo que veíamos antes, 3 métricas, súper fácil de entender. Ingresos, CAPEX y OPEX. Eso lo entiende cualquiera y se ejecuta de manera muy sencilla, ¿no? Empezarán por peticiones de información cada vez más simples, pero que se irán complicando en el tiempo, ¿no? Pues de la misma manera que hoy día cualquier empresa, como tú decías antes, ¿no? Cualquier empresa tiene embebida la necesidad de tener que reportar cierta información, ¿no? Oye, pues tienes que presentar unas cuentas y tienes que dar una información financiera, pues lo mismo ocurrirá con información no financiera, tanto porque sea un requerimiento de tu cliente, como sea un requerimiento de tu instrumento financiero, o como sea un requerimiento de tu regulador local. Y eso se ocurrirá y se establecerá y irá permeando para abajo.